Ahora sí, listo, viendo la pantalla y todo, doctor. Un fuerte aplauso para el doctor Ignacio Aguilar Girbao desde Guadalajara, Jalisco, México, el presidente del Consejo Médico de esta gran empresa de Actives. Doctor, gracias por estar con nosotros. El micrófono ya es suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, amigos. Es un gusto para mí volver a estar aquí platicando con ustedes acerca de esta gran empresa que es Actives y tocar el tema del estrés oxidativo celular de nueva cuenta, cuál es su origen, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las alternativas que tenemos actualmente para manejarlo y ver cómo funciona nuestro nuevo suplemento, el Genomex, en algunas de las enfermedades crónico-degenerativas más importantes que afectan al ser humano. Dicho lo anterior, entonces quiero confirmar mi gran confianza en esta gran empresa comprometida con la comunidad internacional en el campo de la epigenómica, evolucionando de manera permanente en la fabricación de suplementos nutricionales y otros productos que están encaminados a recuperar y a conservar la salud de todas aquellas personas que los consuman. Y quiero transmitir la confianza que tengo en esta empresa por dos razones fundamentales. Una, las personas que dirigen el corporativo son gente que tiene más de 2 décadas en la industria de éxito continuo. Y eso es algo que nos debe de dar muchísima confianza. Pero lo más importante de todo y lo que desde el punto de vista médico más nos interesa es el respaldo científico que se tiene de la empresa Pathwise Bioscience, que está dirigida por el doctor Joseph McCord, que es un extraordinario hombre de ciencia, que ha dedicado toda su vida a la investigación y ha sido galardonado en varias ocasiones por sus aportaciones a la ciencia y nominado 4 veces para recibir el Premio Nobel de la Medicina. Su extraordinario grupo de colaboradores lo conforman 2 personas que estuvieron involucradas en el proyecto del genoma humano, como son el doctor Vivian Howe y el doctor Mike Lu, extraordinarios genetistas que están a cargo del Departamento de Genética de la Universidad de Colorado. Detrás de ellos, una persona extraordinaria que es el doctor Bruce Hyverstone, que es probablemente quien más sepa de nutrigenómica, y el doctor Soapan Boss, que es un farmacobiólogo de extraordinaria calidad. Este es pues un equipo que nos da a nosotros la confianza para creer en que los suplementos nutricionales que nos presenten para que se manejen en el mercado a través de nuestra gran empresa Actives garantizan efectivamente que son extraordinarios. Y vamos a ver por qué. Tocando el tema del estrés oxidativo celular, recordemos que es una célula que se encuentra totalmente dañada en su estructura por ese cúmulo de radicales libres que provocaron daños en su estructura y le impiden hacer su trabajo de manera adecuada. ¿Y qué son los radicales libres? ¿Qué son los superóxidos? ¿Qué son las sustancias reactivas al oxígeno? Pues miren, todos los seres humanos para poder sobrevivir comemos y respiramos. Y todos los alimentos que ingerimos van a ser metabolizados y van al interior de la estructura de la célula y en un campo que se llama mitocondria es donde se lleva a cabo la combustión de la glucosa, precisamente por los átomos de oxígeno. Y cada átomo de oxígeno que interviene en la combustión de esta glucosa para la obtención de la energía, una vez hecho su trabajo, pierde un electrón en su última capa y se convierte en una estructura totalmente inestable y reactiva, que sale de la mitocondria en busca de otras estructuras a quienes robar ese electrón perdido, y entonces afecta a una, recupera su electrón, se estabiliza, pero esta afectada vuelve a hacer lo mismo con otras y así esta con otras hasta que forman una reacción oxidativa en cadena que termina por ocasionar el daño estructural de la célula. Y todo eso se debe a que hay un desbalance entre la producción de las enzimas antioxidantes que tienen que hacerse cargo de estos radicales libres y por otro lado una gran acumulación de radicales libres. Y esto se debe a que una proteína llamada NRF2, que es la que se encarga de regular la expresión de los genes para la producción de estas enzimas, a partir de los 20 años empieza a disminuir de manera paulatina y por lo tanto el efecto de la fabricación por parte de los genes de supervivencia de estas enzimas antioxidantes va disminuyendo también y entonces el cúmulo de radicales libres hace ese daño estructural en las células que nos afecta a futuro. Entonces,
tenemos pues que el NRF2 no es otra cosa más que una proteína reguladora de la expresión de cerca de más de 2000 genes encargados de controlar varios procesos esenciales, entre los que se incluye la respuesta antioxidante, antifibrótica y antiinflamatoria, y el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y esto, como ya lo comentamos, esta proteína empieza a disminuir su producción a partir de los 20 años de edad, y la poca que se produce entonces se encuentra atrapada en otra proteína intracelular llamada KEAP1, como lo veremos en el transcurso de la plática. Esta es una célula normal, esquematizada, sin daño estructural, en donde en su interior tenemos una mitocondria sana, cuyas estructuras están íntegras, y entonces las moléculas de glucosa pueden producir cada una de ellas hasta 36 moléculas de energía, de ATP, y hay una escasa acumulación de radicales libres porque hay una buena producción de las enzimas antioxidantes. En contraparte, vemos una célula afectada por el estrés oxidativo y cómo en su interior las mitocondrias están totalmente destruidas. Y aquí, cada molécula de glucosa solamente es capaz de generar cerca de 3 o 5 moléculas de ATP, o sea que tenemos casi un 90% de la disminución en la energía. Y por el otro lado tenemos un gran cúmulo de radicales libres, que es lo que está ocasionando precisamente este círculo vicioso que termina en la destrucción de la estructura de las células. Y esto es lo que ocurre al interior de la mitocondria. Miren, entra la comida, entra el oxígeno, se combustiona la glucosa. Aquí es donde se lleva a cabo también la verdadera respiración celular. El oxígeno ingresa en los pulmones y luego es transportado hacia el interior de la mitocondria a través de los glóbulos rojos para producir aquí la verdadera respiración celular. Una vez hecho el trabajo de respiración, se tira el dióxido de carbono y el agua restantes y la energía que resulta de esta combustión de la glucosa, que sirve para dar el funcionamiento adecuado de todas nuestras células. Pues bien, una vez que estos átomos de oxígeno realizan su trabajo, salen de la mitocondria en forma de radicales libres o superóxidos, que son los que van a condicionar que empiece un proceso inflamatorio y fibrótico en todas las células de nuestro organismo, al mismo tiempo que se incrementa el fenómeno de apoptosis, que no es otra cosa más que la programación de la muerte celular por la afectación recibida. Algunos de estos superóxidos van y dañan y ocasionan mutaciones en el DNA, y entonces estamos ante la posibilidad de presentar un cáncer. Cuando estos superóxidos van y oxidan a los lípidos y a las proteínas, entonces tenemos nosotros una disminución de las proteínas PON1, que son el componente esencial de las lipoproteínas de alta densidad, que es la que consideramos como el colesterol bueno, que es el que nos protege contra la arteriosclerosis. Y podemos ver entonces que en las T-bars, que no es otra cosa más que cómo se refleja en unas barras la cantidad de los peróxidos de hidrógeno. Entonces ahí es donde se mide el estrés oxidativo, en las T-bars. Otras fuentes de radicales libres externas que también nos bombardean son las que emiten los automóviles en el humo que sale de los escapes, la contaminación de las aguas, el humo de las fábricas, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo excesivo de drogas y todos aquellos aerosoles que sean utilizados en los campos de cultivo. El estrés emocional también es una fuente inagotable de radicales libres. Y bueno, estas son las consecuencias inmediatas que tenemos con el estrés oxidativo. El envejecimiento prematuro, que sin duda alguna, originado por este fenómeno de estrés oxidativo celular. Tenemos la hipertensión arterial sistémica, porque la arteriosclerosis lo condiciona, la diabetes mellitus, la enfermedad de Alzheimer, la artritis reumatoidea, el cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas que luego comentaremos también, tienen su origen en el estrés oxidativo celular. Y esto es lo que nosotros conocíamos hace una década cuando el doctor McCord formuló su primer suplemento. Solamente teníamos una vía para que se activara el NRF2, y es que llegaba el suplemento a tocar a la puerta de la célula, a la membrana, entraba y era transportado por una enzima quinasa hacia la cápsula, hacia la proteína KEAP1 donde se encontraba el NRF2 atrapado, lo liberaba y este iba hacia el núcleo de la célula para hacer que los genes de supervivencia ejercieran su trabajo
de la producción de la respuesta antiinflamatoria y antioxidante. Esto es lo que nosotros conocíamos en aquel entonces por el 2003-2004, cuando el doctor McCord tuvo a bien formular su primer suplemento, que fue una cosa extraordinaria. Y en el campo del sistema inmunológico, el suplemento actúa a nivel de la membrana celular en una proteína llamada XC que permite el ingreso de la cistina activa. Se produce la glutatión sintetasa en cantidades adecuadas, capaces de elevar hasta casi cerca de 4 veces los niveles de glutatión y permite la salida del glutamato. Luego vamos a ver cuál es la importancia del glutamato en algunos receptores neuronales de la dopamina, en el caso de la adicción a algunas drogas. Y bueno, cuando el doctor McCord formuló su primer suplemento, que fue en el 2003-2004, existía una baja cantidad de literatura médica al respecto, comparado con la que actualmente se tiene una vez que se desarrolló la línea de PB, el PB123, ahora conocido comercialmente como Genome X, desarrollado por el doctor McCord y su grupo, pues ya existen más de 9,000 artículos al respecto en la literatura médica. Eso es muy importante porque es un sustento científico que muy pocos suplementos en el mundo lo tienen. Y así es como nosotros concebimos actualmente el trabajo del suplemento Genome X. Tenemos al menos 5 vías de acción. La primera es que llega a la proteína KEAP1 y se libera el NRF2, luego se fosforiliza, se hace una fosforilación del NRF2 y se va hacia el núcleo de la célula, se trasloca al núcleo de la célula para ordenar a los genes llamados de supervivencia, que son alrededor de 3,000 o más de estos genes, que hagan su función y entonces produzcan la respuesta antiinflamatoria y antioxidante que ya conocemos y antifibrótica. Pero lo más importante es que inhiben la ruta de apagado. Este es el punto. Esto es lo más importante porque permiten que la proteína NRF2 actúe durante más tiempo en el interior de la célula y tengamos mejores resultados. Y por último, la degradación de la proteína KEAP1, que va a evitar que se siga atrapando el NRF2. Eso es como conocemos actualmente el funcionamiento del Genome X y es extraordinario. Y bueno, aquí en esta gráfica nosotros podemos ver cuál es la diferencia entre el primer suplemento que formuló el doctor McCord y su grupo por allá en el 2004 y el actual, que es el Genome X. Entonces sí podemos asegurar que es de 8 a 10 veces más efectivo. Eso es importantísimo. Y esto es lo que hacen las enzimas antioxidantes. Miren, son estructuras moleculares cargadas de electrones que van a donde se encuentra un radical libre, le ofrecen un electrón para que se estabilice y lo neutralizan. Y eso es lo que hacen. Y las 3 enzimas más importantes que tenemos en nuestro organismo, que producen nuestros propios genes, que no las encontramos en ninguna farmacia, son la superóxido dismutasa, precisamente descubierta por el doctor McCord por allá a finales de los años 60, en 1969. Y las otras 2 son la catalasa y la glutatión peroxidasa, que se incrementan de manera considerable con la ingesta de este tipo de suplementos nutricionales. Y esto es lo que tiene el Genome X. Es una magia extraordinaria de la combinación que hace el doctor McCord y su grupo del extracto de hojas de rosemary, que es el romero, del extracto en polvo del jengibre y de la luteolina extraída de la Sophora japonica. En sus dosis adecuadas hacen una sinergia capaz de liberar el NRF2 de una manera mucho más efectiva que su primer suplemento. Y esto está comprobado científicamente. Estos 3 productos herbolarios tienen todos unas capacidades médicas extraordinarias, de milenios conocidos, pero tienen un común denominador, que ambos son potentes antioxidantes y antiinflamatorios. Y por ejemplo, el romero es extraordinario para desintoxicar el hígado. El jengibre, por su parte, tiene unas propiedades antihipertensivas y antirreumáticas y antidiabéticas extraordinarias. Y la luteolina, lo más importante para nosotros, es que es un inmunomodulador extraordinario, es un anticancerígeno. Y aparte combate el envejecimiento mitocondrial, lo que permite que las células se estén reestructurando de manera adecuada. Esa es la propiedad que tiene cada uno de estos componentes de la fórmula del Genome X. Y este es un equipo, está diseñado por unos italianos que es para medir el potencial antioxidante que tenemos nosotros en saliva y en sangre. Y es un estudio que probablemente vayamos nosotros a tener al alcance de nuestra mano, en donde rápidamente, en términos de
15 minutos podemos saber cuál es nuestro nivel de estrés oxidativo celular. Pronto lo tendremos. Y entonces, cuando eso suceda, vamos a tener una estructuración de protocolos de manejo para medir a pacientes de diferente tipo de patologías, con diferentes especialidades, y sacar nuestras propias conclusiones de los resultados que tengamos con la administración del Genome-X. Eso va a ser extraordinario. Y ahorita vamos entonces a revisar cómo es que actúa en cada una de esas enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de la arteriosclerosis, que es el principal componente para la hipertensión arterial, bueno, pues entonces el Genome-X, como todos los suplementos que son destinados a liberar el NRF2, ayuda a disminuir de manera rápida y efectiva el estrés oxidativo, contribuyendo a lograr una adecuada reparación del daño estructural sufrido por la célula y limita el proceso inflamatorio y fibrótico. Ese es el común denominador en todas las enfermedades. Entonces aquí, por ejemplo, los peróxidos de hidrógeno y les encanta el oxidar a las lipoproteínas de baja densidad que se acumulan y se apelmazan en unas células llamadas células esponjosas, que luego conforman lo que es una placa ateromatosa. Pero unido a esta hiperplasia que va haciéndose lenta con el paso de los años, pero permanentemente va cerrando, va ocluyendo la luz del vaso, de tal manera que lo ocluyen. Y si se rompe la capa interna, este trombo sale al interior de la luz y puede bloquear el suministro sanguíneo del vaso en donde se encuentre, y entonces ocasionar, si es el caso del corazón, un infarto al miocardio. Esto, el Genome-X, reduce de manera considerable la peroxidación lipídica, como lo dijimos en un principio, ayudando a que se aumente la cantidad de proteína PON1, que es, como les comenté, el componente mayoritario de las lipoproteínas de alta densidad, que es considerado el colesterol benéfico, el colesterol sano, que son las que protegen al organismo contra la arteriosclerosis, al tiempo que disminuye la oxidación de las moléculas de lipoproteínas de baja densidad, reduciendo entonces el riesgo de la formación de trombos. Esto es cómo actúa el Genome-X en el organismo para el problema de la arteriosclerosis. En el cáncer, el Genome-X, como ya comentamos, es un efectivo modulador del sistema inmunológico por el componente de la luteolina, ¿se acuerdan? Entonces, permite sobre todo mantener una buena metilación del ADN, que ese es uno de los mecanismos epigenéticos implicados en la regulación de la expresión de los genes. Pero es una acción muy importante la que se tiene al suprimir que las células cancerígenas secreten el factor de crecimiento insulínico, el IGF-2, que ese es muy importante en el crecimiento y en el desarrollo embrionario y fetal. Pero estas células cancerígenas se aprovechan de esta secreción, de esta sustancia, para crecer de manera descomunal, no controlada, y entonces es lo que conocemos con el nombre de carcinogénesis. ¿De acuerdo? Entonces, el Genome-X va a suprimir la secreción de estas células. Este factor de crecimiento insulínico tiene una estructura muy semejante a la insulina, por eso se llama así. Y aquellos pacientes que tienen la infortunio de tener cáncer sufren frecuentemente de hipoglucemias por acción de este factor de crecimiento insulínico que secretan las células cancerígenas. Y por otro lado, el Genome-X induce a la estimulación de las vías de la apoptosis. Esto es para programar la muerte de una célula afectada, incluidas aquellas que activan al gen supresor, la proteína P53, que en alguna ocasión ya la habíamos comentado, que es la que le da estabilidad al genoma. Entonces, si nosotros activamos este gen supresor tumoral, vamos a permitir que las células cancerígenas programen su propia muerte y dejen de estarse desarrollando. Esto es como actúa en el cáncer, a grosso modo. El páncreas es uno de los órganos blancos más afectados por el estrés oxidativo celular. Entonces, el Genome-X va a permitir una adecuada reparación de la estructura de las células beta que están en los islotes de Langerhans, que son las encargadas de producir la insulina. Nosotros tenemos la insulina de tipo 1 porque hay un déficit en la producción de la insulina. Y la diabetes tipo 2, el problema es en los receptores de la insulina, que no funcionan adecuadamente para metabolizar ese glucosa. Se llama resistencia periférica a la insulina. Entonces, con el Genome-X lo que vamos a hacer es que estas células beta pancreáticas produzcan una insulina de mucho mejor calidad y vamos a ayudar a disminuir de manera muy importante la resistencia periférica que tenemos a la insulina, que es lo que todos los pacientes con síndrome metabólico tienen.
Entonces, así es como actúa en el páncreas. En el cerebro, una cosa muy importante en las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, el Genomex ayuda a que se reduzcan los niveles de una proteína que se llama proteína beta amiloide para que no se produzca en grandes cantidades, porque el estrés oxidativo celular influye para que esta proteína beta amiloide se desnaturalice, se apelmaza y se forman agregados insolubles en las células cerebrales que se denominan placas seniles. Esas no son vistas a simple vista, pero sí al microscopio. Por otro lado, ayudan a conservar las funciones cognitivas y entonces suprimen el exceso de citocinas inflamatorias como la interleucina 6 y la 1B. Entonces, esto es de gran ayuda para que los pacientes con este tipo de enfermedades degenerativas tengan una función cognitiva mucho mejor y eliminen el exceso de estas placas de proteínas desnaturalizadas agregadas entre las células cerebrales. Y también ayuda a regular la actividad de los receptores en las sustancias neurotransmisoras. O sea que es también de gran ayuda en los pacientes que tienen el infortunio de padecer el Parkinson. En el caso de la artritis reumatoidea, es bien importante, este Genomex va a ayudar a que se suprima la despolarización del ácido hialurónico. Esto evita la degradación del líquido sinovial y permite una mejor movilidad en las articulaciones, al tiempo que las propiedades antiinflamatorias y analgésicas disminuyen considerablemente las molestias. Las personas con artritis... 2 segundos, doctor, me están mandando mensajes acá que se perdió el volumen. ¿Están escuchando allí? Si pueden decir en el chat, si pueden escuchar al doctor. Sí. A ver, Iván. Ok, Paulina dice que sí. Uno más que me diga que sí. Sigue adelante. Se me hace que tal vez fue en el sistema de esa persona. Excelente. Disculpe la interrupción. No, doctor. no hay problema. Adelante. No hay problema. Entonces, en el caso de las artritis reumatoideas, el Genomex va a ser de extraordinaria ayuda. Y van a ver ustedes los comentarios tan favorables que van a tener aquellas personas que tienen el infortunio de cursar con este problema de artritis reumatoidea, cómo se van a sentir de inmediato mucho mejor. Van a poder tener una mejor movilidad y van a disminuir grandemente sus molestias. Eso ya lo vimos con el anterior suplemento, pero con este, que es 8 veces más efectivo, va a ser mucho más rápida la respuesta y más duradera. Ya tendrán ustedes la oportunidad de valorarlo con las personas que tomen el suplemento que ustedes les recomiendan, que es el Genomex. En el caso de las adicciones, es bien importante la participación. Miren ustedes, en esta área, que es el área tegmentaria ventral del cerebro, es en donde está el sistema límbico, es en donde se tiene el circuito de las recompensas del cerebro y vincula una serie de estructuras que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir el placer. Es el área del placer. Y a todos nosotros, aquello que nos hace sentir placer nos motiva a repetir el comportamiento. Y eso es lo que sucede en las personas adictas. Sienten placer y se sienten motivados a repetir ese comportamiento con cualquier tipo de droga o de sustancia adictiva. La comida, el sexo, el juego y cualquier otro tipo de adicción obedece a este mismo factor. Entonces, tienen una satisfacción, sienten placer, los motivan a repetir esos comportamientos y entonces es en lo que se basa la adicción. Y no sucede otra cosa más que, miren ustedes, esta es una neurona que emite, es una neurona emisora y esta es una neurona receptora. Todo funciona así en el cerebro y está mediado por neurotransmisores, en este caso es la dopamina. La dopamina en condiciones normales se libera de esta neurona emisora hacia la hendidura presináptica y entonces estos receptores de la dopamina la cogen y la recirculan, no la dejan que se apelmace y que se acumule dentro de esta hendidura presináptica. Entonces, eso funciona adecuadamente porque el GABA está funcionando adecuadamente, que es el que hace las veces de inhibición de la acción de la dopamina, y al tiempo que el glutamato, que es importante, es el que regula a estos receptores. Y en el caso de las adicciones, lo que tenemos es un problema con estos receptores de la dopamina que no funcionan adecuadamente porque están regulados por las cantidades de glutamato. Entonces, recuerden ustedes aquella gráfica en donde hablamos del sistema inmunológico, cómo el Genomex va a actuar sobre esta proteína que es la XE, va a permitir el ingreso de la cistina, la formación de la glutatión sintetasa, el incremento del glutatión y la salida del glutamato de la célula, que viene precisamente a ser el mediador químico de estos receptores para que funcionen adecuadamente a estos niveles. Entonces, las adicciones no obedecen a otra cosa más que la acumulación de la dopamina en esta área
porque la sustancia que la inhibe, que es el GABA, gamma-aminobenzoic, está disminuido, y el glutamato, que es el que se encarga de regular estos receptores de la dopamina, también está disminuido. Y aquí es donde nosotros entramos con el producto, con nuestro suplemento Genomex, para hacer que los niveles de glutamato se pongan de manera adecuada. Además, pues los adictos tendrán que tener otro tipo de programas para suprimir las adicciones, pero esto va a ayudarlos de manera considerable. Ya verán ustedes cómo cuando lo comenten con las clínicas de adicción y lo recomienden, lo van a utilizar de manera permanente. Hay un problema muy común que mucha gente no lo detecta porque son diferentes grados, es el autismo. Y se considera que es un desorden multifactorial que influye en factores genéticos y factores ambientales. Pero los factores inmunológicos son importantísimos. Y en todos los pacientes que padecen autismo se ve un incremento en la vulnerabilidad del tejido cerebral al estrés oxidativo. Recuerden que el cerebro es el órgano que consume el 20% de los átomos de oxígeno que se respira. Entonces, se detecta en los pacientes con autismo unos niveles altos de óxido nítrico en las células rojas de la sangre y, por otro lado, los niveles extraordinariamente bajos de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Allí es donde entra el Genomex, ayudando a que se disminuyan los efectos del estrés oxidativo, incrementando entonces las cantidades de superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Eso va a permitir que los chicos con autismo tengan una mejor respuesta. Y de hecho todos los padres de estos niños están muy desilusionados porque todas las alternativas que tienen al alcance de la mano para tratar a sus hijos con este problema son poco eficaces y están a menudo muy asociados con efectos secundarios no deseados, como por ejemplo en el caso del aumento de peso con el Risperdal o la toxicidad hepática con otros fármacos psicotrópicos. Entonces, todos están volteando a ver a los médicos que están utilizando los suplementos nutricionales para incrementar la producción de las hormonas superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, al tiempo que se mejora el sistema inmunológico y se reduce el estrés oxidativo celular. Esto es como funciona en el autismo el Genomex. Es extraordinario. Y bueno, hay otros padecimientos que después comentaremos, como el lupus eritematoso, la esclerodermia, la fibromialgia, la enfermedad fibroquística, que es muy común, y bueno, casos como distrofia muscular, que son muy utilizados en Estados Unidos, sobre todo en las clínicas de reumatología para el manejo de pacientes que tienen este problema de distrofia muscular. Hasta aquí terminamos hoy con esta plática y en pláticas subsecuentes podremos estar platicando acerca de otros padecimientos, cómo actúa el Genomex y cuáles son las expectativas que tenemos de su funcionamiento. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias.